días. México Industry les da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Visión del TEMEC y aranceles, impacto de las medidas en el comercio regional. Mi nombre es Mariana Méndez, gerente editorial de México Industry, y me complace ser su anfitrión el día de hoy. En unos instantes estaremos iniciando la participación de nuestra invitada especial. En caso de tener preguntas durante la presentación, los invitamos a hacerlas a través de la opción de preguntas y respuestas que pueden activar haciendo clic en el icono que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Una vez finalizada la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas aproximadamente de 5 a 10 minutos. En caso de presentar problemas con el audio o con el video, les pedimos puedan revisar su conexión a Internet y asegurarse de haber ejecutado la prueba de audio y video. Adicionalmente, pueden salir de esta aula virtual y regresar cuantas veces lo requieran. El día de hoy queremos agradecer al Clúster Automotriz de Guanajuato y al Foro de Proveeduría Automotriz 2025 por hacer posible este espacio de conocimiento. Quiero dar la bienvenida a nuestra panelista invitada, la licenciada Yasmín González, coordinadora de Comercio Exterior y Logística en la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, COFOSE. Yasmín González es licenciada en Comercio Internacional y cuenta con una maestría en Gestión de Negocios Internacionales. Actualmente labora en el COFOSE, brindando a las empresas asesorías en materia de comercio exterior y logística internacional. Se ha desempeñado en empresas del sector automotriz como Honda, supervisando las operaciones de comercio exterior, certificación de origen e información del anexo 24 y anexo 30. Durante más de 8 años trabajó en aduanas en puestos como verificadora, jefa de departamento y administradora interina. Ha laborado en diversas agencias aduanales ocupando la gerencia de operaciones. Además, brinda asesoría sobre comercio exterior en relación a IMEX, certificación en esquemas de IVA y EPS, CFDI en complemento de comercio exterior y tratados de libre comercio, así como operaciones de e-commerce cross-border. Muchas gracias, Yasmín, por acompañarnos el día de hoy y damos entonces inicio a este webinar en el que estaremos conversando sobre la visión del TEMEC y los aranceles, el impacto de las medidas en el comercio exterior. Adelante, Yasmín. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todas y a todos por estar conectados. Agradezco también a nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato, a nombre de COFOSE, esta iniciativa tan interesante que hace el Clúster Automotriz de Guanajuato, el Foro de Proveeduría Automotriz, así como México Industries, para llevar a cabo este webinar en unos momentos tan interesantes como los que estamos teniendo en estos últimos días. Y pues bueno, les preparamos una presentación que esperamos que sea lo más gráfica posible. Voy a compartir pantalla y ahorita les pediría por favor nada más que me confirmen si pueden ver la pantalla. ¿Sí se ve pantalla completa? Sí, Yasmín, estamos bien. Buenísimo. Antes de iniciar, nada más me gustaría hacerles la aclaración que esto es un tema informativo. Cualquier asesoría que ustedes requieran en términos muy particulares, les pediría por favor que nos lo hagan llegar de manera muy puntual porque pues cada empresa, cada destino, cada mercancía tiene sus connotaciones especiales. Aquí tratamos de generar información muy informativa, muy actual, incluso con la mañanera que acaba de tener la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Pero pues bueno, sabemos que esto es algo súper dinámico y muy probablemente es que en unas horas, en unos días, ya no sea lo vigente. Entonces, te pedimos que tomes esta información de manera muy general, informativa, y ya en dado caso que tengas requieras una asesoría particular, con todo gusto te podemos dar esta consultoría. Y pues bueno, arrancar con esta información que tenemos el día de hoy. Donald Trump, desde su inicio de campaña, asegura que va a tener una serie de cambios y ya lo venía anunciando desde su primer mandato en el 2018. Y pues bueno, ha seguido una serie de pláticas y una serie de declaraciones, y una de las últimas que ha tenido es que el día 1 de agosto es un gran día para Estados Unidos, de la misma forma en la que lo realizó el día 2 de abril en el Liberation Day que él tanto anunció, y que ese Liberation Day se pospuso para el 1 de agosto. Entonces, genera ahí varias situaciones. El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que se estaría llevando a cabo la mañanera el día de hoy a las 10 de la mañana, y previo a eso también generó el anuncio de una reunión que tuvieron a nivel, pues a un muy buen nivel
con las autoridades en Estados Unidos y eso ya daba augurios de lo que iba a suceder el día de hoy. Entonces, parece ser que lo único que tenemos ahorita, y esto me tomé una frase ahí que me encantó de LinkedIn que te dice, la incertidumbre constante parece ser la única certeza. Pues sí, pareciera porque nos está cambiando la dinámica de una forma muy constante y hay que entenderlo y espero poder aterrizarlo y poder transmitirte esta información. Si analizamos el comercio de Estados Unidos y de sus principales 15 socios comerciales, de los cuales abarcan el porcentaje mayor de su comercio, es decir, con 15 países, tenemos el 74.6% de el comercio de Estados Unidos. Y vamos viendo cuáles han sido los acuerdos comerciales y dónde estamos posicionados al día de hoy. Si te fijas de estos 15 socios comerciales, con la mayoría de ellos ya ha llevado a cabo estos acuerdos, que son acuerdos que han salido un poquito más detallados. Unos, los más largos han sido de 5 hojas, otros han sido de 3, 4 hojas en hojas presidenciales, y otros donde no tenemos parámetros de referencia de la contraparte. Pero al final tenemos información donde ya se van abriendo estos acuerdos. Para el caso de México, el día de hoy se anuncia que ese 30% que suma a otros aranceles, tenemos una pausa de 90 días, eso nos da hasta el día 30 de octubre para ver qué es lo que va a suceder. El día de ayer también el presidente Donald Trump en su red social anuncia que Canadá va a ser difícil en que hagan negociaciones por el apoyo que está teniendo a Palestina y con la guerra que tiene con Gaza e Israel. Entonces, hay temas bastante interesantes porque ahora es una conjugación mucho más fuerte de los términos políticos, los temas comerciales y los temas de seguridad que se están uniendo de una manera muchísimo más, por así decirlo, y si ustedes me lo permiten, de una manera más real en cuanto a las amenazas. También en estos últimos días anunció el incremento de los aranceles a India y anuncia que tiene el 25% de los aranceles más una penalidad por la compra de energía y armamento a Rusia. No lo había anunciado previamente, sí teníamos otro tipo de anuncios por compras de petróleo, por ejemplo, el caso de Venezuela, pero no se había hecho ningún hincapié sobre energía y armamento para Rusia. En el caso de Brasil, se anuncia un 50%, los cuales van a estar divididos en dos. Ahorita te lo platico muy rápido. Es el 10% de la liberación y el 40% que tiene que ver con temas políticos. Sobre esto, hay que extendernos un poquito más porque tenemos los primeros acuerdos o este Liberation Day que él le mencionó, que se ejecutó el día 2 de abril. Posteriormente se abre apertura para el día 1 de agosto esta mecánica. Y aquí queda un tema que hay que ser muy congruentes. Y tenemos que ser muy fríos en las tomas de decisiones y en la información con la que contamos para poder definir en qué momento nos puede afectar o no. Tenemos una ley, lo que nosotros le llamamos la ley YEPA, que es la Ley de Emergencia Nacional, donde México, Estados Unidos, perdón, México, Canadá y China tienen la amenaza de este arancel y se impone en ese momento, a partir de marzo, un arancel del 25% a fentanilo y por fentanilo inmigración. Posteriormente, se emite una carta sobre el 30%, lo cual no indica que sustituya la primer orden de fentanilo inmigración y no sabemos si esto sea como una ley YEPA por aranceles recíprocos. Todavía no está claro y todavía en la conferencia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum no señalan si el 30 sustituye al 25 o es un tema paralelo. Esperemos que con las negociaciones y con la muy buena negociación que ha hecho a nivel federal nuestro ejecutivo pueda llegar a cabo esta clarificación en estos 90 días. Y así vamos viendo todas las operaciones que ha tenido con los diferentes países, donde, por ejemplo, la Unión Europea
le señala un arancel del 30% y el acuerdo que se dio en estos últimos días es que se quedó en un 15% con muchas sesiones en cuanto a energía, regulaciones y restricciones, entre otros casos, pero bueno, al final se está llevando a cabo varios acuerdos comerciales. En el caso de Japón también tenemos varios acuerdos comerciales y esto indica pues una fuerte presión. Hay otras amenazas contra Rusia, donde señaló en un momento que se le iba a poner el 100% de los aranceles sobre los energéticos, principalmente sobre el petróleo, y en estos últimos días ha señalado que se le van a imponer sanciones que van a empezar entre el 8 y el 10 de agosto por no poner fin a la guerra de Ucrania. También hay otras amenazas para quienes les compren a Venezuela el petróleo. México no se encuentra en esta situación afortunadamente y así estamos viviendo estos temas. ¿Cuáles son los últimos acuerdos comerciales que ha tenido Estados Unidos actualmente con los diferentes países? Uno de los primeros es con Vietnam, donde originalmente, no sé si recuerdas, que el día de la liberación anunció un 46%, fue una de las naciones más castigadas en cuanto a los aranceles, y ahora señala que le va en lugar del ese 46 se va a bajar al 20%. Sin embargo, productos que triangulen por medio de Vietnam para entrar a Estados Unidos se les estará aplicando una tasa arancelaria del 40%. Esto porque señalan que Vietnam es un trampolín de China para poder llegar a los Estados Unidos. Ante esta situación, China responde de una forma, siempre ellos dan declaraciones muy concisas, muy objetivas, pero dicen que se oponen firmemente a cualquier acuerdo que pueda afectar los intereses de China. Entonces, ahí están esas guerras comerciales. Después también tuvimos unos acuerdos que se anunciaron, no sé si recordarás estos aranceles que se estaban generando el día 2 de abril y que fueron incrementándose con China de manera continua, fueron haciéndose cada vez más fuertes. Empezaron con un arancel y después terminamos con el 145%. Teníamos aranceles de 3 dígitos. Después hubo una tregua comercial que en su momento vencía el 12 de agosto y el 28 de julio se reúnen en Estocolmo. Este lunes se reunieron en Estocolmo tanto Estados Unidos como China para discutir y aliviar las tensiones. El 29 de julio se logra extender el acuerdo por otros 90 días hasta este momento. Los que hemos logrado estos acuerdos con Estados Unidos es México y China con 90 días para poder generar un tema un poco más firme en cuanto a las concesiones que se van a estar generando. China es muy consciente y es muy fuerte en muchos temas que atañen al comercio internacional. Uno de ellos son las tierras raras y los minerales críticos, que en su momento restringió para que pudieran ser importados por empresas en Estados Unidos y esto afectaba obviamente a la generación de tecnología que tenía Estados Unidos para la producción de semiconductores y otros productos tecnológicos. Otros acuerdos comerciales que se anunciaron también recientemente es con Filipinas, por ejemplo, donde se le aplicará un 19%. Es un acuerdo comercial anunciado en la red social. No existe todavía una declaración por parte de la Casa Blanca, ni tampoco existe una declaración en la página oficial de Filipinas. Con Pakistán también se anunció un acuerdo comercial. Todavía no se sabe exactamente los términos, igual son temas que se publican en la red social, pero que se entienden varios trasfondos, por ejemplo, como el desarrollo de reservas de petróleo y muchos temas están generándose en relación al tema energético con los países. Hay otro acuerdo comercial con Corea del Sur. Aquí es importante señalar que, pues, bueno, también muchos de estos se declaran o se dan a conocer por medio de la red social. Y pues bueno, hay incluso uno de los principales puntos que resalta el presidente Donald Trump es la entrega de energía por parte de Corea del Sur de 350 millones de dólares para las inversiones y que estas serán controladas por el presidente de los Estados Unidos. También la compra de gas natural de 100 mil millones de dólares por parte de Corea del Sur. Y así tenemos varios acuerdos, principalmente con la Unión Europea, con Inglaterra,
con Japón, lo tenemos con Indonesia. Y si nos ponemos a analizar cada uno de los acuerdos, hay unos que hacen sesiones muy fuertes en cuanto a las regulaciones y las restricciones no arancelarias y en cuanto a la regulación también arancelaria. Normalmente Estados Unidos pone tasas generales de entre un 15 y un 19% a cambio de una tasa 0% de sus productos al ingreso con su contraparte. También solicitan que se entregue, no que se entregue, que se puedan ingresar los productos de Estados Unidos a sus países, hablando de la Unión Europea, de Indonesia, de Japón e Inglaterra, con las mismas regulaciones que se tienen en Estados Unidos para que no tengan que hacer trámites adicionales y se desconozca en su momento lo que hasta ahorita viene sucediendo con cada una de las normativas nacionales de los países. No me gustaría detenerme mucho en esto porque la verdad es que estos acuerdos son muy extensos y son muy fuertes en cuanto al contenido. Pero irte platicando para que tengas un contexto general. También ha hecho Donald Trump declaraciones importantes en relación a las amenazas que tiene con las políticas que tienen ciertos países, muy particularmente me voy a enfocar ahorita al caso de Brasil para que tengas un contexto un poquito más claro, donde las políticas y acciones que ha tenido con el expresidente Jair Bolsonaro es la incremento y otros temas con los jueces y retenciones de datos de información, incluso con plataformas de publicación o redes, pues bueno, ese significa un incremento del 40%, que esto va relacionado con las acciones gubernamentales del gobierno de Brasil y el 10% que es sobre la ley IEPA, que es lo que normalmente nosotros vemos en las publicaciones con periodísticas, donde se habla de un 50% en total. Es importante analizar esta situación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante para Brasil y Estados Unidos mantiene una balanza superavitaria con este país. Entonces, pudiera sonar un poquito incongruente porque lo que él añade sobre la ley IEPA es ¿por qué voy a permitir que alguien tenga una balanza comercial para mi país, Estados Unidos, de manera deficitaria? Y por eso es que te pongo una tasa arancelaria. Y en este caso con Brasil tiene una tasa superavitaria y aún así les está poniendo este tipo de aranceles, incluso pegándole a productos muy característicos del comercio internacional. En el caso, por ejemplo, del café, un tercio del café que se consume en Estados Unidos sale de Brasil y ese producto, por ejemplo, le estaría aplicando una tasa del 50%. De estos aranceles del 40% que se señalaron el día de ayer en la orden presidencial, deja fuera 694 fracciones arancelarias, entre ellas el jugo de naranja, donde, para que tengas una idea de cómo también protegen, hacen varios anuncios, pero hay que hacer doble clic para ver en qué posición nos encontramos. Pero en el caso del jugo de naranja, de los refrigerados, congelados, etcétera, hace una excepción, toda vez que el 80% del jugo que se consume en Estados Unidos sale de Brasil. Hay otras excepciones, por ejemplo, que tienen que ver con las aeronaves, motores, autopartes y componentes, excepto los militares, también en el petróleo, que es el segundo producto que más exporta Brasil a los Estados Unidos, y una serie de productos adicionales, los cuales no están dentro de esta medida. Entonces, cuando vemos un arancel del 50%, hay que tomar en cuenta que para el caso de Brasil lo dividió en dos, el 40% que tiene que ver con las políticas del gobierno de Brasil, y el otro va sobre la ley de IEPA. Y sobre el 40% deja fuera 694 fracciones arancelarias. Así te pudiera platicar de otros tantos casos que están sucediendo, pero bueno, al final es qué es lo que pudiéramos visualizar nosotros como empresas y dentro de nuestras áreas directivas cuando estamos con nuestros jefes en cuanto a la legalidad de estos acuerdos comerciales. Una es, y esto es a nivel muy personal y me gustaría transmitírtelo. Los acuerdos propuestos por el presidente Donald Trump, desde mi punto de vista, tienen un carácter temporal. Uno, porque no han sido aprobados por el Congreso de Estados Unidos. Es decir, cuando se emite o se hace un acuerdo comercial,
En todos los países entra el Congreso, el Parlamento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como se nombre en cada uno de los países, y en base a eso se firman los acuerdos. En este caso no han sido aprobados por el Congreso. El presidente Donald Trump no cuenta con la facultad legal para suscribir acuerdos comerciales de manera unilateral, que es lo que está haciendo en estos momentos. Obviamente se hace acompañar del USTR y de otras dependencias para llevar estos acuerdos comerciales. Sin embargo, no tienen la característica de sondear a los sectores productivos dentro de Estados Unidos. ¿Esto a qué nos podría llevar? A las demandas en tribunales estadounidenses de la misma forma en cómo se encuentran ahorita las demandas por aranceles recíprocos, porque señalan argumentos que van en contra de la propia ley IEPA, que en su momento se dictaminó como una ley que falta cierta claridad porque ningún otro presidente lo había utilizado en Estados Unidos. Y pues bueno, queda un poquito a la discreción y no es un tema de emergencia nacional. ¿Por qué no es un tema de emergencia nacional? Porque el déficit comercial de los Estados Unidos con muchos de sus pares han sido por décadas y no ha pasado absolutamente nada y no lo puede dictaminar como emergencia nacional. Sin embargo, estos temas siguen permaneciendo en los tribunales a espera de que se puedan resolver. Y pues muy probablemente es que estos temas de acuerdos que estamos viendo en estos momentos también tengan esa misma característica. En el caso de México, un acuerdo comercial de esta naturaleza sería inviable porque tendría que pasar previamente por el Senado previamente pasar por la Secretaría de Economía, Secretaría de Economía pasar por las diversas cámaras para consultar a los diversos sectores y eso va a tardar tiempo. Entonces, esto es un tema. La otra es que me gustaría que conocieras y vieras este nuevo orden global como una regionalización en contra de lo que nos enseñaron ya los que ya tenemos unos añitos, en contra de lo que nos platicaron en la encuesta en cuanto a la globalización. Ahora existe una nueva estructura económica que tiene que ver con el nacionalismo, el proteccionismo, un tema súper importante que es la propiedad intelectual, que fue la primer, entre comillas, guerra comercial que inició Estados Unidos contra China con la sección 301, para poder dictaminar una nueva dinámica comercial que no era por el déficit, sino era por la propiedad intelectual que se quedaban ciertos países aprovechándose de la manufactura barata. Seguridad nacional es otro tema súper importante, principalmente lo vemos en nuestros dispositivos, los vemos también en las declaraciones que hacen, incluso ya términos legales, para que dispositivos tecnológicos que se utilizan en los vehículos no contengan softwares elaborados de ciertos países. Y esas ya son medidas que están a la vuelta de la esquina, tomándose o ya tomando efecto en el 2027. Impacto ambiental, también están siendo mucho más fuertes estos temas ambientales, aunque Estados Unidos decidió salirse del Acuerdo de París, pero a nivel regional y a nivel nacional vemos un impacto también ambiental que se está visualizando de manera mucho más consciente, eliminar el trabajo forzoso o infantil, y también lo vemos con los tiempos de entrega. ¿A qué me refiero? A que estos términos se vieron fortalecidos con lo que hemos vivido hace un par de años, con el primer mandato del presidente Donald Trump y con el COVID, donde veíamos que la dependencia que teníamos muchas industrias de países asiáticos se volvía cada vez más caótico, era mucho más fuerte el poder traerte un producto de un país asiático hacia México o hacia otro país porque las fábricas estaban cerradas, porque los tiempos de entrega eran muy altos, y la otra porque el país también en su momento, China, cerró sus puertas por esta emergencia comercial. Entonces, es lo que estamos visualizando. Y dentro de este entorno, ¿qué es lo que podemos ver? Que México tiene un súper potencial y tiene una característica que no tienen otros países, es con estos sistemas de coproducción. Y esto es una frase que se menciona en muchos foros y en muchas cámaras, donde la producción no sale al 100% de México, principalmente hablando de la industria automotriz,
sino que hacemos productos en México de manera conjunta con los Estados Unidos. Incluso había hay una teoría donde se señala que cuando se produce un trabajo en México, ese mismo puesto laboral se genera en Estados Unidos por estos sistemas de coproducción. Cada vez que nosotros en la industria automotriz generamos N cantidad de productos que tienen mucha mano de obra también de los Estados Unidos y una mano de obra también muy importante aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que conocer las reglas de este nuevo juego que estamos visualizando y entender qué es lo que está pasando a nivel mundial y que hay regionalismos y podemos entender este tema como el fortalecimiento de ciertos países, pero con reglas que tenemos que entender muy claras. Una de las reglas que de mi perspectiva tenemos que visualizar es acero, aluminio y el cobre, que también entró en vigor y lo anunciaron el día de ayer. ¿Por qué me refiero a estas reglas? Porque en el 2018, cuando entró el presidente Donald Trump en su primer mandato, tuvo la misma iniciativa que tuvo en su segundo mandato, que es imponer el arancel al acero y al aluminio, no tan fuerte en ese momento, al acero era el 25%, al aluminio se lo puso en 10%. A nivel mundial, no solamente es para México, porque a veces también se toma como que chinos nos están atacando, pero esto también fue a nivel mundial. En el caso de México, en ese momento, se eliminaron los aranceles en el 2019, mayo de 2019, es decir, que duramos un poquito más de un año con estos aranceles porque existió una reciprocidad. La medida continuó de Estados Unidos contra otros países y en particular en el 2020 se le impusieron aranceles a Rusia, en el caso del acero, a un 25% y en el 2023 al aluminio en el 200%. Y aquí lo que podemos ver es que esto no es un tema del presidente Donald Trump, esto es del presidente Joe Biden. Y también en el 2024 se anunciaron aranceles a México, también sobre el acero y el aluminio, nada más que con unas vertientes distintas. No impactó tanto y no era tan sonado el proyecto porque pues, las fracciones arancelarias no son tantas como las que tenemos anteriormente. Posteriormente llega el presidente Donald Trump y a partir del 12 de marzo se impone el arancel al acero y el aluminio del 25% y del 200% en el caso de Rusia, con la única excepción de que aquellos que estuvieran fundidos y colados en Estados Unidos no tendrían ese pago del arancel. Si la medida ya no era fuerte, ahora a partir del 4 de junio del 2025 se impone el arancel del 50%, se hacen aclaraciones a 2, 3 fracciones arancelarias, pero prácticamente se siguen conservando una cantidad importante de productos sobre el acero y el aluminio, con excepción de Rusia, que conserva el 200% del arancel, que si lo visualizas, está relacionado con la entrada en vigor del 2023 que tuvo en su momento con el presidente Joe Biden. Como si eso no fuera poco, el 23 de junio se anuncian los aranceles para el acero y el aluminio y ahora se incrementa también para productos electrodomésticos, hablando de refrigeradores, secadoras, estufas y otro tipo de productos. Entonces, aquí es súper importante ahora que nosotros contemos con esta información y entendamos estas reglas del juego que no solamente van en contra de México, sino que este ya es un nuevo orden mundial y visualizar quiénes son los principales jugadores de estos productos. En el caso de cobre, por ejemplo, la medida anunciada el día de ayer, el principal fabricante a nivel mundial es Chile. Y ahora tenemos que entregarle la información a nuestros clientes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, o si tenemos empresas IMEX que nos requieran esa información o una armadora, pues nos van a estar solicitando un Excel muy probablemente con la información de cuánto es lo que pesa el producto que estamos entregando en relación al acero, aluminio, al cobre y que entreguemos nuestro certificado de molino para poder acreditar esa información porque esto va a ser requerido por parte de la aduana en Estados Unidos. El cobre también ha sido un tema que en su momento anunció, venían las órdenes presidenciales desde febrero de este año. Sin embargo, ya lo anunciaba el presidente Donald Trump en su red social a partir del 9 de julio, donde dijo que se le iba a poner el 50% del arancel a este producto. Si bien las investigaciones ya se habían llevado a cabo o ya se habían anunciado desde febrero de este año,
pues bueno, no sabíamos cuál iba a ser el impacto y él lo señala con el 50%. Estos productos entran en vigor a partir del día 1 de agosto. Todavía no se ha anunciado cuál van a ser específicamente las fracciones arancelarias, pero sí en las órdenes presidenciales ya nos han dado información importante. La primera es que se va a aplicar el 50% sobre el total del producto para aquellos que sean 100% cobre, y en los productos que tengan un porcentaje de cobre y un porcentaje no siderúrgico, se va a aplicar el 50% de este arancel, de este 50% al contenido de cobre. Sobre el contenido que no es del cobre, se le va a aplicar el arancel recíproco o el de emergencia nacional. Y en nuestro caso sería del 25%, a menos de que tengamos un certificado de origen que pueda eliminar esta medida para evitar la ley IEPA. Entonces, aquí es súper importante los análisis que tengamos que realizar sobre nuestros productos, porque si bien estamos hablando de una medida del cobre, la cual nos dice que no le aplica un certificado de origen porque no respeta tratados de libre comercio, tratándose de productos que tengan un porcentaje de contenido no de cobre, se le va a aplicar la ley de arancel recíproco, y en este caso nosotros lo podemos eliminar emitiendo un certificado de origen. Por eso es tan importante que podamos distinguir esta información. Esta regla también juega igual en el caso del acero y del aluminio, donde el producto 100% siderúrgico paga el 50% del arancel. Los productos que están mezclados con otro tipo de materiales se van con esta regla. El 50% sobre el siderúrgico, el 25% en el caso de México sobre el no siderúrgico, con excepción de que tengamos un certificado de origen para poderlo evitar. Aquí también hace la aclaración, lo mismo que tenemos en el acero y el aluminio, en relación al stacking. No son acumulables, es decir, si te aplica de primera entrada, tú vas a tener el arancel de los automotriz, y si también estás jugando con el cobre, va a tener prioridad el arancel sobre automotriz. Y también, y es decir, no lo vas a estar sumando. Y hablan de ciertas características, por ejemplo, los insumos del cobre, así como chatarras, no les aplica ni el arancel del cobre ni el arancel de recíprocos. Hablando de otros temas, lo que tenemos también muy en bogas es estos temas de fentanilo y migración, donde Estados Unidos ha sido muy fuerte en las llamadas de atención que ha tenido con Canadá, con China y con México. Con los que ha llegado a acuerdos sobre estos temas es hasta ahorita con China y con nosotros. Canadá, como lo viste en la primera slide, ahí traía temas con las declaraciones que hizo el primer ministro por los apoyos que tiene a Palestina. Pero bueno, ¿cómo vamos en esto? La designación, en primera instancia hay que entender cómo sucedieron, es un poquito la historia de estos aranceles. El 20 de enero, el primer día del que toma mandato el presidente Donald Trump, genera una orden presidencial designando a los cárteles como organizaciones terroristas, y posteriormente la hace esta designación. No lo hace solamente Estados Unidos, también Canadá hizo la designación como organizaciones terroristas a las mismas organizaciones que dictaminó Estados Unidos. Entonces teníamos dos dictaminaciones a nivel internacional. No suena la de Canadá, suena más la de Estados Unidos, pero los dos hicieron alianzas para hacer la dictaminación de manera conjunta en México. Derivado de esto, se activa la ley IEPA, la Ley de Emergencia Nacional, que significa que no necesitas pasar por el Congreso para imponer los aranceles a un país, porque te vas por esta ley. Y el presidente Donald Trump dijo, les vamos a poner los aranceles, derivado de una llamada telefónica, y también lo mismo que vimos el día de hoy, este juego de llamadas y donde las dos posiciones en redes sociales son prácticamente las mismas. El 3 de febrero se dijo, vamos a reforzar la frontera, no se van a poner los aranceles. El día 4 de marzo se dio un término y ahí se aplicaron los aranceles del 25% a todos los productos, porque el presidente Donald Trump dijo que no se había hecho el trabajo en frontera, y en los días 4, 5 y 6 se estuvieron pagando los aranceles en frontera para todo el producto mexicano que entrara a ese país, independientemente de que tuviera certificado de origen o no. El 6 de marzo se da la declaración y se llega al acuerdo de que el 25% solamente iba a aplicar
en productos no TEMEC, es decir, aquellos que no cumplían con la regla de origen, y los productos que tuvieran el certificado de origen para acreditarlo se iban a ir al 0%. Entonces, aquí es súper importante, al igual que la medida anterior, que estemos revisando nuestras reglas de origen para poder generar esta credibilidad sobre estas medidas. Son líneas paralelas, son juegos distintos y son instrumentos distintos con los que tiene Estados Unidos para poder dictaminar estos aranceles. Posteriormente tuvimos una carta que no señala si el arancel que él dice sobre aranceles recíprocos está supliendo al 25% o es una carta adicional al 30% sobre los aranceles que él ya está señalando sobre fentanilo y migración. Pero bueno, entre lo que se hacen estas aclaraciones, aquí te lo pongo en rojo, porque todavía no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir. En teoría, ese 30% que se iba a pagar a partir del día de mañana, el día de hoy anuncian una prórroga de 90 días para que quede en vigor y esperemos que antes del 30 de octubre podamos tener la información de qué es lo que va a ocurrir sobre ese arancel del 30%, que no se sabe todavía si viene a suplir o no a ese 25%. Otro tema y que también incluso hoy se mencionó de manera muy fuerte en la mañanera es el cumplimiento laboral. Tenemos que ser mucho más fuertes y robustos y ahora apapachar muchísimo más a nuestra área de recursos humanos por el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y también por el cumplimiento que tengamos en materia laboral de nuestros proveedores, hablando de proveedores nacionales y los proveedores internacionales. Aunque estén en el extranjero, tenemos que cuidar muchísimo nuestras cadenas de suministros. Involucrar a nuestras partes involucradas aquí en México, a nuestras áreas de recursos humanos y nuestras áreas de compras, que ya tienen un trabajo importante, pues ahora va a ser vital que puedan validar la información del cumplimiento laboral en relación también a las compras que estén realizando a nivel internacional, porque esto no solamente queda a nivel México, también hay que mapear nuestras cadenas de suministros para poder tener alguna evidencia en cuanto a la información que vayan a requerir posteriormente el CBP con revisiones mucho más fuertes. Y esto, pues tú lo verás en diferentes comunicados. Hace prácticamente un mes salió una hoja informativa donde Ventanilla Única ya tiene en funcionamiento el apartado para dictaminar productos o más bien materiales que estuvieran producidas con trabajo forzoso u obligatorio. Entonces, esto cada vez está siendo más fuerte y recordemos que esto inició con la implementación del TEMEC, con el capítulo laboral, la modificación a la Ley Federal de Trabajo, entre otros aspectos, y hay que ser mucho más fuertes. También una de las recomendaciones que nosotros les hacemos es programar tus materias primas, tu proveeduría y la entrega que tengas con tus clientes, porque y esto es principalmente en el extranjero, pero entre tu proveedor y el área de producción está un área de aduanas, que siempre decimos, es que aduanas me lo detiene, pero atrás de aduanas está la Secretaría de Energía, está la Secretaría de Economía y están tantas otras dependencias que te dan las validaciones para poder ingresar un producto. Entonces, súper importante que puedas tener esta información con tiempo porque sabemos que actualmente los avisos automáticos en siderúrgicos, ahorita se me olvidó quitarlo, pero ya no tenemos avisos automáticos para la exportación con excepción del jitomate. Las programaciones que tenemos para aduanas ya no son los que normalmente teníamos en años pasados. Lo que venía en norma y lo que es un término legal ya nos están llevando a cabo y pues bueno, eso genera muchos atrasos en nuestras operaciones. Si tienes un programa PROSEC, IMEX, una certificación en IVA-IEPS, súper importante que lo cuides porque volver a conseguir esos programas es muy complicado y también evaluar que estos programas se estén llevando a cabo, entonces, de manera muy puntual. Entonces, hay que ser muy congruentes con esto. Aquí me gustaría nada más hacerte como estos 4 highlights de lo que te recomendaría que pudieras visualizar de manera muy particular dentro de tu empresa, independientemente de que lo puedas ver
con estos dictámenes que se están generando a nivel internacional con otros países. ¿Qué es lo que le atañe aquí a México? Tenemos que aprender a jugar las reglas del juego, del acero, del aluminio y del cobre, porque son de los puntos más importantes que está buscando el presidente Donald Trump para su cadena de suministros. Y en base a eso, poder dictaminar en qué momento estos productos en su momento se tendrán que estar adquiriendo de ciertos países para poder evitar ciertos aranceles y en su momento hacer las gestiones correspondientes con permisos adicionales. Súper importante también, como segundo punto, la regla de origen, y no solamente del TEMEC, sino de otros acuerdos comerciales, como el AC-55, vamos a ver modificaciones también a las reglas de origen del Telecue, entre otras reglas, pero hacer un doble clic porque las revisiones de las reglas de origen, principalmente en el caso de Estados Unidos, van a ser más vigiladas y vamos a tener muchos ojos de atención sobre productos que ya tenemos atacándonos, entre comillas, con la sección 232. Cumplimiento laboral no es un término menor, hay que hacer mucho hincapié en el cumplimiento de nuestra empresa y el cumplimiento de nuestros proveedores, sean nacionales o extranjeros, para que no tengamos ninguna llamada de atención o una amonestación en este sentido. Y obviamente, pues tener que estar programando nuestros materiales con todo lo que va a requerir aduanas, con todos los permisos que se van a requerir para que nuestro agente aduanal pueda hacer el trámite correspondiente, independientemente que después también tengamos atrasos muy fuertes en aduanas por otros términos. Me gustaría que empezaras, ahorita vemos preguntas y respuestas, me gustaría antes de arrancar y cederle la sesión a Brenda, hacerte un resumen muy rápido de lo que actualmente tenemos para México. Tenemos el 25% sobre migración y fentanilo. Esa es la ley que se aplicó para productos a partir del 4 de marzo. Se exceptúan, súper importante, los productos que tienen origen del Tratado de Libre Comercio. Después, el día 2 de abril, esa orden presidencial señala que se va a aplicar un 12% cuando termine el fentanilo y migración. Eso sigue vigente hasta ahorita. Posteriormente sale una carta sobre un 30% de un arancel que no me dice si este 30% suple al 12% o suple al 25%. Es ese tema de incertidumbre que aún no se sabe y que en estos 90 días se van a estar arreglando y nos van a dar un poquito más de claridad. Que hasta ahorita lo que sabemos es que las negociaciones van muy bien y en comparación de otros países somos los que hemos logrado más sin entregar tanto como lo han hecho otros tantos países. Entonces, esta es la primera regla general, 25% sobre la ley de fentanilo y migración. Posteriormente nos iba a estar aplicando, finalizara esta, se nos aplicaban los aranceles recíprocos y tenemos una ley, bueno, no una ley, una carta sobre el 30% que no sabemos sobre cuál elemento va. Entonces es lo que estamos esperando hasta el 30 de octubre que nos hagan esta resolución. En temas de acero y el aluminio, a partir del 12 de marzo se nos está aplicando este arancel. Iniciamos con un 25% y en junio nos dijeron no es el 25%, va a ser el 50%. Y en el caso de Rusia nos va a estar aplicando el 200%. Con las excepciones de que si son fundidos y moldeados o vertidos en Estados Unidos, no se aplica ese arancel. Otro de los aranceles también súper importantes es el de automotriz. En el caso de los vehículos se aplica el 25% con las declaraciones y varias notas que han salido sobre productos que se pueden disminuir en el caso de materias primas que se incorporen a productos que se ensamblen en Estados Unidos. Pero bueno, al final el 25% sobre el producto automotriz final, ese ya lo tenemos. Y sobre las piezas automotrices también aplica el 25%, sin embargo, estos materiales que cumplan con la regla de origen, no les aplica este 25%. Y a partir del día de mañana se va a implementar también el 50% al cobre. Entonces, esto lo podrás ver de manera general hacia tus productos y también que te quedes con la tranquilidad de que tenemos un stacking. Es decir, si ya te aplica de entrada un producto, por ejemplo,
que estemos en el sector automotriz. Tengo una pieza automotriz, esa pieza automotriz cumple con el tratado de origen, no me va a estar aplicando una tasa, no me puedo ir posteriormente a una tasa de la ley de migración. O no me puedo ir a un acero y aluminio, por ejemplo. No hacemos esas sumas, con excepción de los productos del acero y del aluminio, que esos sí se suman, y a ellos, a los productos que no son siderúrgicos 100%, se les puede tomar también el porcentaje no siderúrgico para la aplicación de un arancel sobre el producto, digamos, un plástico o una cobertura de caucho sobre un material, sobre ese también se podría estar aplicando la ley IEPA. Entonces, estos son los términos generales sobre los cuales se está yendo esta mecánica. ¿Sale? Te dejo aquí mis datos, también todos mis contactos los podrás conseguir con el clúster automotriz, con el foro de proveeduría, con México Industries. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría cederle la palabra a Brenda. Muchas gracias, Yasmín, por la información que compartiste el día de hoy de gran trascendencia en el contexto actual para el comercio global y, por supuesto, para nuestro país. Como comentaste, vamos a dar paso a la participación de la licenciada Brenda Vera, es coordinadora de comunicación de Clúster Automotriz de Guanajuato. Bienvenida, Brenda, adelante. Muchas gracias, Mariana y Yasmín. Gracias a todos los que están conectados en este webinar. Pues prácticamente mi participación va a ser muy breve y es agradecer primero el espacio a México Industry, a todos los conectados por este tema que sabemos que es de gran interés para todas las industrias. Y como bien lo comentaba Yasmín, desde el clúster automotriz nosotros creemos que es una área de oportunidad, si bien está impactando a algunas empresas del gremio, el impacto aún no ha sido tan grande y es por eso que nosotros desde el clúster automotriz estamos realizando eh, proyectos, estamos lanzando algunas iniciativas para justamente fortalecer esta industria, no solamente en el estado de Guanajuato, sino en toda la región, en todo el país, ¿no? Es por eso que me gustaría invitarte a ti que estás conectado, invitarte a participar este 10 y 11 de septiembre en el Foro de Proveeduría Automotriz, en donde vamos a tener encuentros de negocios con empresas compradoras, empresas proveedoras, pues para que también nosotros tengamos que lo veamos como una área de oportunidad y que no lo veamos solamente como una amenaza, ¿no? O sea, ver nuevos proveedores calificados que están aquí mismo en el país. Entonces, me gustaría compartirles un pequeño video para que vayan viendo qué es pues lo que esperamos en el foro. A ver, por ahí me dijeron que no se escuchó el audio. A ver, lo voy a volver a repetir, a ver si se escucha. Hola, Brenda. Si quieres, puedes dejar de compartir, volver a compartir, pero hay una opción que dice compartir audio del video para que lo podamos escuchar. Claro que sí, a ver, dame un segundito. Gracias. Que se vea que estamos aquí en vivo y que estamos teniendo los problemas técnicos en vivo, ¿verdad? A ver, entonces. mm, mm.
Ahí está. Bueno, aquí tuvimos un problemita técnico, pero de igual manera, compartirles que este encuentro de negocios se va a estar realizando el 10 y 11 de septiembre en León, Guanajuato, para que nos puedan acompañar. Y si quieren ser parte de estos encuentros de negocios para conocer a proveedores calificados, que sepan que también lo pueden hacer, aunque no tengan algún stand de expositor. Pueden realizar y pueden solicitar estas citas de negocios con compradores y proveedores de la industria. Ahora sí, si me lo permiten, Mariana y Yasmín, que continuemos con las preguntas y respuestas. Adelante. Muchísimas gracias, Brenda. Daremos paso entonces, tenemos algunos minutos, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que tengamos entre los próximos 5 a 10 minutos. Nuestra primera pregunta de Fabiola Lozada, si cree usted que esto sea un reset de la economía global, ¿a dónde piensa que nos llevará como país estas medidas restrictivas al comercio internacional? Gracias, Fabiola, por tu pregunta. Sí, definitivamente sí es un reset para la economía global. Ahora es un tema de regionalización, nos tenemos que hacer mucho más fuerte en la región de América del Norte, independientemente de que Canadá después nos haga el fushi y que después Canadá quiera hacer alianza con México, etcétera, etcétera. Hemos visto muchas declaraciones y puntos encontrados en los últimos meses, pero definitivamente Estados Unidos traía un tema y no es un tema reciente. En su momento Nancy Pelosi en 1996 ya lo decía, la propiedad intelectual que nosotros estamos transmitiendo a los países asiáticos para la manufactura económica tiene un costo mucho más alto y ya lo vemos actualmente con la generación de productos de alta tecnología que ya no dependen del inventor, sino que ya dependen directamente del país que los manufactura. Entonces, ya es un tema que ya le están poniendo una restricción muy, muy fuerte. Incluso mismo Donald Trump y su vocera lo mencionaron de manera muy fuerte, que tuvo que llegar un presidente, y a veces lo dicen de una forma un poquito irónica, pero pues bueno, hubo una mujer que ya en su momento, en 1996, lo dijo, y no se le había puesto ese hincapié tan fuerte. Donald Trump lo empezó a hacer con la sección 301 en el 2018 y ahorita vemos un fuerte respaldo, no solamente con la sección 301, sección 232 y la ley YEPA, es decir, ya se están tomando muchos mecanismos para poder hacer frente a esto. Y lo vemos también en términos políticos, en contra de Rusia. Hay unas medidas que está tomando también para efectos de la Unión Europea, acuerdos a veces muy laxos con Reino Unido. Ahí hay que leer un poquito, pero lo que sí tenemos es que en el caso de México, Estados Unidos y Canadá se tienen que reconfigurarse para hacer una región mucho más fuerte, y por eso creo que en esta revisión del Tratado de Libre Comercio viene un tema ya no solamente de reglas de origen, sino vienen algunos temas incluso de inversiones que se van a estar tocando para poder hacer esta revisión, que en su momento dicen que no revisión, va a ser una renegociación, pero bueno, al final vamos a tener exactamente los mismos términos de poder estar negociando con uno de los países más fuertes y que tiene ese poder de ponernos, pues, difícil la negociación, pero México ha sabido llevar muy bien este tipo de negociaciones, y sí coincido contigo en que sí sería un reset para la economía. Muchas gracias. La siguiente pregunta de David Enciso. A pesar de que las tarifas impuestas no son legales, ¿estas sí se aplican o hasta que pasan por el Congreso? Sí, desafortunadamente sí se aplican, David. No pasan por el Congreso, por eso es que ahorita están en los tribunales en Estados Unidos, porque incluso el Congreso le ha reclamado al USTR y le ha dicho que en base a qué puso las tarifas recíprocas, incluso con países con los que no tenía comercio. Entonces, las aplican, sí. El CBP tiene que seguir una instrucción, se lanzan órdenes presidenciales. Al final es como aquí en México, es legal, pero es anticonstitucional. Lo que está haciendo el presidente allá en Estados Unidos es legal, sí, se está aplicando. Si es anticonstitucional, no, hasta que no lo determinen el juez, sabremos qué es lo que va a pasar. Pero mientras tanto, en este tiempo de incertidumbre de las tarifas recíprocas,
de los acuerdos comerciales y de otros instrumentos que vaya a estar obteniendo van a ser legales y se van a aplicar. La constitucionalidad o anticonstitucionalidad la va a estar definiendo o el juez o el Congreso en su momento, pero mientras tanto se van a tener que las vamos a tener que absorber nosotros o el importador en Estados Unidos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es muy interesante, muy recurrente y seguramente muchos compartimos esta inquietud. Tal vez en este momento es difícil de contestar, pero a ver si podemos tener tu opinión al respecto. ¿Cómo se está preparando México para la revisión del TEMEC? ¿Quién va a liderar esta negociación? ¿Cómo se selecciona este comité que va a debatir el TEMEC o va a defenderlo por parte de México? La revisión del tratado ya se está llevando a cabo por parte de los tres países. En el caso de Canadá, el Parlamento ya lo estaba platicando incluso desde el 2024. En el caso de Estados Unidos, los temas se tienen que estar revisando, o sea, ya julio ya salió incluso un informe del USTR donde se dan los puntos que se tienen que negociar. En el caso de México, estas negociaciones ya también se están llevando a cabo por medio de la Secretaría de Economía con las diferentes cámaras y asociaciones. Existen cuartos de adjunto, por así decirlo, ya en su momento cuando se sienten los tres países a hacer estas negociaciones. Pero previo a eso, los tres países ya hicieron esta labor. ¿Por qué lo hace ante el Parlamento Canadá y por qué lo hace ante el Congreso o el USTR lo hace de manera pública? Porque así lo marca su normatividad. En el caso de México, la normativa no nos dice que esos elementos o esas pláticas que se están llevando con la Secretaría de Economía se tengan que hacer públicas, sin embargo, ya se están llevando a cabo. Entonces, en su momento, se tendrán los tres niveles de los cuartos de adjuntos, porque hay tres niveles de cuartos, que son donde la Secretaría de Economía baja a aterrizar esa información. Si un cuarto de adjunto, que son los primeros, no tienen la información, se bajan al segundo y al tercero y así se van llevando a cabo. Pero ya existe una preparación tanto de México como de Canadá y los Estados Unidos. Entonces, vamos ya a llegar, digamos, ya con los temas que se van a tener que negociar y no vamos a llegar a platicar. Perfecto. Una pregunta más. ¿Cuál es la ventaja de tener 90 días más en la extensión de la aplicación de los aranceles? Pregunta de David García. Gracias, David García, por la pregunta. Si tienen oportunidad, les voy a mandar aquí también por medio del México Industry del Clauto la información sobre los diferentes acuerdos a los que se han llegado. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, David, se sentaron este fin de semana y en 2 días sacaron un acuerdo comercial. Desde mi punto de vista, el hecho de que tengas una tarifa del 30% y Estados Unidos te diga, te la bajo al 15%, pero tú me la vas a dejar en ceros, es una cesión muy fuerte. Adicional a temas de inversión, a términos de energía, hablan también de regulaciones y restricciones en cuanto a productos que son muy sensibles, como las normas que tiene que cumplir la industria automotriz, los agroalimentos, farmacéuticos. Son sectores súper delicados en los cuales haces una sesión muy rápida y no tienes ese tiempo para la negociación, pero tienes la presión de chin, o sea, entran en vigor el 1 de agosto y los tienes que negociar muy rápido. En el caso de México dijo, vamos a tener una pausa de 90 días y el primero que lo logró fue China. Dijo, dame 90 días, pero no te voy a hacer esa sesión como lo están haciendo con los otros países. En el caso de Indonesia también fue un tema muy fuerte, porque Indonesia también te dejo el 19 y yo entro a tasa cero, pero me vas a entregar esto, esto y esto. Entonces hacen concesiones muy, muy fuertes. En el caso de México, creo que esta extensión es muy buena para tener 3 meses de revisión y en su caso, o sea, no llegar a un acuerdo comercial, porque ya tenemos un acuerdo. No imagínate, digo, espero no extenderme, pero creo que es muy, muy importante la información. Para un importador, tú estás en Estados Unidos, firman un acuerdo comercial con México, pero aparte tienes el TEMEC. Tú dices, pues me lo voy a traer con el TEMEC porque el TEMEC tengo tasa 0% y el otro acuerdo comercial podría quedar en un 10%. Yo como importador, yo decido sobre cuál acuerdo irme. No puedes estar jugando con 2 acuerdos. Entonces, muy probablemente es que estemos negociando no un acuerdo comercial, sino simplemente unas tarifas en las cuales se van a estar llegando a
revisiones que tengan que ser mucho más fuertes que lo que ya se ha logrado con unos resultados increíbles en cuanto a migración y fentanilo, a lo mejor algún tema de seguridad. Incluso el USTR en un reporte que saca dice que México tiene regulaciones muy estrictas y que emiten una normatividad y la tienes que operar al día siguiente o en una semana, que los agentes aduanales solamente pueden operar por 4 aduanas y si eres una agencia aduanal ya operas por todas las aduanas. Ese tipo de regulaciones son los que Estados Unidos quiere que se libren. Pero estos 90 días nos van a servir para que no lleguemos a un acuerdo muy light como lo han tenido otros países y que podamos llevar a cabo pues la mejor consolidación de nuestra región sin que no vaya a menoscabar el TEMEC. Y tenemos un minutito para una pregunta más de José Valencia. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro de la relocalización de empresas en nuestro país debido al tema arancelario? Híjoles, José, es un tema bien interesante. Desde mi punto de vista, creo que no podemos perder este sistema de coproducción del que tanto hablamos. Hay un video bien interesante, por ejemplo, de la industria nacional de autopartes, donde dice que un cinturón de seguridad cruza 7 veces la frontera para llevarse a cabo. Alguien le pone un arnés, otro hace la costura, se lo regresa, se hace el chequeo, seguridad, etcétera, etcétera. Y así con tantos productos van y vienen entre México y Estados Unidos, principalmente, por ejemplo, en el tema de la maquila de confección, también hacen ese tipo de cruces. Entonces, yo creo que no se va a cancelar esta relocalización. Sí van a estar buscando muchos países relocalizarse aquí en México, pero en el Tratado de Libre Comercio, muy probablemente es que los temas de inversión en sectores sensibles, hablando de tecnología, de data, vayan a estar restringidos para que puedan hacer uso de un tratado de libre comercio. Eso ya lo ha hablado de manera muy abierta, incluso la Unión Europea con un término que se llama investment screen, como esa pantalla de inversión, donde si quieres entrar, adelante, pero sobre condiciones mucho más fuertes y no pueden tener acceso a ciertas condiciones como otros sectores. Entonces, muy probablemente es que eso lo veamos de manera mucho más fuerte con la revisión del tratado, pero la relocalización de las empresas muy probablemente es que sí la tengamos aquí en México. Muchas gracias. Bueno, pues por hoy nuestro tiempo ha terminado. Queremos agradecer nuevamente a la licenciada Yasmín González, coordinadora de Comercio Exterior y Logística en COFOSE, por su participación y por la información tan interesante que nos compartió, y a la licenciada Brenda Vera, coordinadora de Comunicación del Clúster Automotriz de Guanajuato. Si gustas tomar un momento para despedirte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes y a nombre de Gobierno del Estado de Guanajuato, a nombre de Coforce, reiterarme nuevamente a sus órdenes. Dentro de la institución tenemos un grupo de expertos que los podemos apoyar con las reglas de origen, con las revisiones de algún caso en particular. Hay alguna pregunta que se les haya quedado sin contestar, con toda confianza se pueden acercar con nosotros. Agradecerles nuevamente, Mariana, y a todo el equipo organizador de México Industry, también al clúster automotriz, a todo el equipo que ha participado en esta iniciativa y que justo cayó en un día coyuntural y pues bueno, también tuvieron esa bolita mágica, ¿no? De adivinar cuándo iba a pasar esto y pues felicidades también por esta gran iniciativa. Muchas gracias. Finalmente, un agradecimiento al Clúster Automotriz de Guanajuato y al Foro de Proveeduría Automotriz 2025 por promover este espacio tan valioso para nuestra audiencia. Brenda, si tuvieras algo más que agregar. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, a todos los conectados. Recuerden que los esperamos este 10 y 11 de septiembre en León, Guanajuato, para la edición del Foro de Proveeduría Automotriz. Y pues nuestros contactos los pueden tener a través de México Industry. Gracias. Muchas gracias. Los vamos a dejar con el video del Foro de Proveeduría Automotriz y de parte de México Industry. Muchas gracias a todos por su presencia y participación y les deseamos que tengan un exitoso día.